Prensa, mediante ustedes queremos dar a conocer al pueblo boliviano lo siguiente. Vamos a dar lectura a nuestro manifiesto de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Frente a la crisis sanitaria, alimentaria, económica y política, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba nos dirigimos al pueblo boliviano para pronunciarnos sobre lo siguiente. Exigimos acciones inmediatas al gobierno central. 1. Ante la pandemia COVID-19. Existe una ausencia total del gobierno central para enfrentar la crisis sanitaria que derivó a una crisis económica. Por tanto, pedimos al régimen de Áñez la flexibilización de la cuarentena por razones humanitarias. B. Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fiscalizar y transparentar el destino de los recursos del TGN, los créditos asumidos por el régimen y los recursos de cooperación internacional para la salud. C. Es necesario el equipamiento de los más de 20 hospitales de primer y segundo nivel que fueron construidos durante la gestión del presidente Evo Morales. Y exigimos test masivo, la dotación de equipos de bioseguridad para el personal de salud, policías, militares, así como para la población, en el marco de la cuarentena y en coordinación con los niveles de gobierno departamental y municipal. 2. Ante la crisis política. Inciso A. La crisis sanitaria, alimentaria y económica debe ser enfrentada con políticas de Estado, con un gobierno democráticamente electo por el pueblo boliviano y con fuerte legitimidad. Inciso B. El Tribunal Supremo Electoral debe definir la fecha para la realización de las elecciones generales en el plazo de 90 días fijados por ley. Inciso C. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar las medidas administrativas e institucionales para el voto de las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Ante la crisis económica, el régimen de Áñez no puede cambiar el modelo económico. Por definición constitucional, ningún gobierno puede privatizar y saquear el patrimonio del pueblo boliviano. Inciso B. La paralización del aparato productivo del país es un atentado a la vida, sobre todo al futuro del pueblo boliviano. Por tanto, es necesario implementar políticas inmediatas para la reactivación económica, no solo de grandes empresarios, sino también de medianos y pequeños productores. Al mismo tiempo, es de vital importancia proteger nuestras empresas estratégicas del Estado. C. Se otorgó a la banca 500 millones de dólares para liquidez. Exigimos la aprobación de una ley complementaria a la Asamblea Legislativa para la condonación de intereses a los créditos bancarios por 6 meses computables desde el momento de la declaración de la cuarentena, así como el mismo plazo para congelar el pago a capital. Los préstamos deben ser programados de acuerdo a lo señalado por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto no afecta a la banca. Todos y todas debemos pensar en la solidaridad con el prójimo, principalmente los dueños de las entidades financieras, y no solo en el lucro a costa del sufrimiento del pueblo boliviano. Ante la crisis social, inciso A, pedimos al Ministerio de Educación que debe implementar inmediatamente un plan de emergencia para todos los niveles de educación, con el propósito que las estudiantes los estudiantes no se perjudiquen y se garantice su formación educativa y académica. Inciso C. Reiteramos al Ministerio Público nuestro pedido de justicia para los responsables de la masacre de Sacaba y Sencata. Los autores de los asesinatos no pueden quedar impunes. Asimismo, exigimos el cese a la persecución política y liberación inmediata de los procesados políticos. Último, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales, exigiendo nuestras demandas, nos declaramos en estado de emergencia en defensa de la vida, la democracia y la patria. Ni hambre ni represión, democracia y prevención. Es dado a los 20 días del mes de mayo de 2020. En resumen, el gobierno y otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, si no quieren al pueblo movilizado en las calles, tienen que escuchar la voz del mismo pueblo que le pedimos. 1. La flexibilización de la cuarentena, que significa, sin duda, modificar el decreto
para liberar ciertas restricciones y esto permita la reactivación de actividades económicas como el transporte, el comercio, emprendimientos menores, el traslado de nuestros productores de un lugar a otro, y esto, por supuesto, con fuertes y estricto control de bioseguridad.